afectado en algo. Entonces, ¿a qué se refiere el médico que no hubo daño, que no se rompió? Entonces, si no hay daño tisular, no hay ruptura, menos mal, comillas, fue una simple luxación. Podemos entender todas esas estructuras, todo ese tejido blando, que quedó quizás no se rompió, pero está ahí tendido al máximo. Es importante, esta media hora, no sé cuánto tiempo habrá ocurrido desde que pasó, habrá transcurrido, desde que ocurrió la lesión hasta que se hace la reconstrucción, porque esto fue la radiografía. Ya lo que se demoraban en inmovilizarlo, en subirlo a la ambulancia, en estabilizarlo, en trasladarlo, en que lo reciban en urgencia, preparen el respirador o qué sé yo, para tomar la radiografía. Y el paciente todavía está ahí. Se ve la imagen, ya hay que hacer la reducción. Está la pabellón, pasó su buen tiempo. ¿Qué pasa con todo el tejido blando? ¿Quién lo tiene que resolver después? Nosotros. Sí, claro, se reduce, se vuelve a posicionar, seguramente esperarán unos días para reconstruir, preparar bien la cirugía, ver bien, van a esperar que baje la inflamación, el edema horrible que debe tener, y al cabo de unos días, nueva resonancia y ver el estado real a nivel tisular, de todas las estructuras que ustedes mencionaron. ¿Podemos imaginar si hubiese ocurrido un daño vascular? ¿Qué pasaba ahí? Una hemorragia severa, ¿cierto? Un gran desfaso y hasta poder tener consecuencias, ¿cierto? Mucho más catastróficas, necrosis importantes e incluso hasta la amputación. Pero ya, no hubo daño vascular y por suerte, insisto, fue, comillas, una simple luxación completa de rodilla. Y habla, el médico tratante habla que se demora un año en volver a practicar deporte. Un año en una simple luxación y, de verdad, como se lo dije hace un minuto, un año porque es un futbolista entrenado de años, por lo tanto hay una musculatura importante, hay entrenamientos por año, por lo tanto por eso es que la recuperación va a ser más rápida un año. Si pensamos en esta persona que fue a jugar a las marchas y le pasó lo mismo, va a ser un año. Profe, una consulta, pero cuando ocupan el injerto lo hacen de un tendón, entonces igual se demora harto el tendón. No es que se transforme en ligamento, sino que pasa a ser la función del ligamento. Pensando en el cruzado solamente, eso está hablando, ¿cierto? El ligamento cruzado que se reemplaza por. Sí, funcionalmente el cruzado a los 6 meses ya toma la fijación, a los 4 meses ya en realidad ya está fijo, ya la consolidación que se provoca ¿cierto? En el perno superior e inferior, ya sabemos que en 3 meses ya hay un tejido óseo compacto que ya cerró eso, digamos, ya los pernos quedaron firmes, en buen chileno, a los 3 o 4 meses. Con toda la preparación de reintegro, qué sé yo, de las capacidades físicas y la rehabilitación, a los 6 meses ya estaría en condiciones de practicar deporte. ¿Ya? Se considera el año, el término, ya las condiciones de alta, porque ahí termina justamente el proceso de religamentación, ¿cierto? Que este tendón se transforme en ligamento. ¿Ya? O sea, que adopte nueva, que culmine esta reinervación, esta neovascularización, tiene que volver a nutrirse. ¿Ya? Porque no estamos reemplazando solamente por una cuerda inerte, estamos reemplazando por un tendón que tiene un 90 y tantos % de similitud a nivel tisular con respecto al ligamento, pero no es un ligamento. ¿Ya? Y lo principal, eso es a nivel estructural, lo principal, y eso depende mucho de nosotros, que tiene que ver con la reinervación, ¿cierto? Pero más allá de reinervarse, tiene que ver con las aferencias y los estímulos que nosotros generemos. ¿Ya? O sea, para que finalmente ese ligamento se transforme, ese tendón se transforme en ligamento, es porque tiene que mandar las mismas aferencias que mandaba el otro. Eso es, no sé si más importante, pero es tan importante como la estructura propiamente tal. Antes no se daba esa importancia, antes se pensaba que era, claro, si hay un elemento que sujetaba y que era el ligamento, que era como una estructura, una cuerda que impedía que se hiciera el cajón anterior. Claro, se rompía, cajón anterior positivo, reemplazado por una cuerda, listo, quedó firme de nuevo. Pero eso no es.
es importante como estructura rígida o digamos como estructura de soporte, pero tan importante como eso es la información por memoria que envía, ¿ya? De la posición de la rodilla o de la articulación en el espacio, ¿ya? Y eso es lo que a eso se denomina, digamos, el tiempo de reglamentación final, un año, ¿ya? Para que ya finalmente se termine de transformar y se termine el ligamento. Entonces nos encontramos con que hay muchos elementos de tejido blando acá en esta luxación, ¿ya? Para eso, semiología, ¿ya? Entonces, bueno, esto ya como antecedente, el paciente viene con la imagen, ya no, y le va a contar la historia, esto le pasó, no sé, si ustedes trabajan en el equipo deportivo, me pasó, o sea, estuvieron ahí, pasó hace 3 días, 4 días, 5 días. Ahora si fue un simple mortal, como la mayoría de nosotros, te pasó en cancha y usted se esperó y se operó, llega, puede que llegue sí, a un tratamiento preoperatorio, ya hacer una reducción y programar una cirugía para un mes después o para semanas después, lo mandan aquí. Puede que ese paciente llegue así, ¿ya? O derechamente inmovilizaron y esperaron que repararan, no importa lo que sea atrofia, total, tienen claro que por lo bajo se va a poner un año. Así que pierda un par de semanas sin terapia, ya, no importa. Guardemos las terapias y la plata a pagarle al kinesiólogo para el post-operatorio. No se puede que ese paciente llegue al mes, ya lo operaron y llega la semana operada. Por lo tanto, de nuevo, el paciente no va a llegar así, ya va a llegar con su articulación ahí ya instalada, corregida, reducida. ¿Qué no podemos encontrar nosotros? Lo veo ahí. ¿Qué puedo observar? ¿Qué podría observar? Disminución muscular. ¿Perdón? Disminución muscular. Ya. Hay diferentes formas de describirlo. Dice disminución, ya. Tenemos que ver disminución de qué? Del trofismo muscular. Evidentemente va a haber una distrofia, más allá de una atrofia, un concepto más neurológico, ¿ya? Pero sabemos que hay una disminución del trofismo, perdió masa muscular y eso consecutivo hay una pérdida de fuerza, bueno, se alteraron todos los patrones musculares, ¿ya? Es lógico, en un mes esa masa muscular se perdió o está en proceso de pérdida, ¿ya? ¿Qué más? Entonces la musculatura en baja. ¿Qué más? La movilidad. Es evidente que hay una pérdida, es evidente que va a ocurrir una pérdida de movilidad. Porque lo primero de las medidas que se va a adoptar va a ser una inmovilización. ¿Ya? Por lo tanto, y en base a lo mismo, eso lo vamos a ir observando, ¿cierto? En esta anamnesis, en esta evaluación, alteración muscular, pérdida de movimiento, y si se fijan ahí de inmediato, ustedes hicieron esa asociación en semiología, el objetivo activo y el objetivo operacional. Si hay pérdida de masa muscular, ¿qué tengo que hacer? Activar la musculatura, fortalecer. Si hay pérdida de rango de movimiento, tengo que mejorar, aumentar o recuperar movimiento. ¿Qué más voy a encontrar acá? ¿O puedo encontrar? ¿Cuál es el síntoma principal? Dolor. Dolor. Más allá que esté todavía un tratamiento con analgésico, algo le debe doler. Quizás si en reposo inmóvil no le duele, pero yo cuando quiera movilizar te va a doler. Por lo tanto, dolor va a haber también. Y eso, de nuevo, objetivo operacional, disminuir el dolor. O sea, perdón, objetivo específico, disminuir el dolor o modular el dolor. ¿Qué más? Inflamación. ¿Cómo? Inflamación. Inflamación también. De igual manera, más allá del momento que yo lo vea, a las 3 semanas, al mes, hay un aumento de volumen. ¿Cómo sé yo si en realidad hay un aumento de volumen? Porque a veces uno se confunde, a veces uno ve la rodilla y está así, y en realidad no está así. Si son los cóndilos nomás, lo que pasa es que la atrofia se genera tanto, sobre todo se observa tanto a nivel de los bastos, que disminuyó acá la circunferencia y la rodilla se ve. ¿Cómo puedo ver si realmente está inflamado o no? ¿O qué tanto está inflamado? Comparándola con la otra. Siempre, acuérdense, siempre la tengo que comparar con la otra. ¿Ya? Entonces, claro, yo veo que esta rodilla está su forma, digamos, y esta está simétrica, evidente.
¿Qué más? Si hay un aumento de volumen importante dentro de los signos, lo más probable es que haya un aumento de temperatura. Y eso también yo lo contrasto con la contralateral, lo contrasto contra otras zonas periféricas más, y a veces es muy evidente. Mira, solamente la interlínea articular con un aumento de temperatura. Si palpan sobre la rótula no, o no sé, o sobre la rótula, mira, fíjate, ahí está claro lo que está, o bajo infrarrotular, mira el tendón rotuliano, la fursa. Ahí nomás está un aumento de temperatura. Ahí donde está el proceso inflamatorio todavía. Bueno, y así podemos encontrar dentro de la evaluación muchos otros aspectos que a considerar, ¿cierto? Y que obviamente voy a tener que tratar. Después evaluaré funcionalidad, si puede caminar, ¿no? Y todo eso lo voy a poner como objetivo específico. Entonces, de nuevo, vamos a esta simple, comilla, esta simple luxación que fue reducida y llegó bien, sí, bien al médico. Ya está todo bien, ya le salvé la pierna, la rodilla. Y ahora viene el proceso complejo que nos toca a nosotros. ¿Ya? Restablecer la funcionalidad, objetivo general, restablecer la funcionalidad de, a mí me gusta hablar de la extremidad inferior. ¿Ya? Es mi mirada muy personal. Y cada colega, en realidad, más allá de cada profesor, cada colega tiene su mirada distinta en cuanto al planteamiento de objetivos. Yo a mis pacientes siempre me planteo ese objetivo, restablecer la funcionalidad de la extremidad inferior. Algunos dicen, no, restablecer la funcionalidad de la rodilla, si la lesión puede ir más. Yo tengo una mirada un poquito más amplia porque esa rodilla, ¿dónde más puede afectar? Cadera, rodilla. Bien. Qué bueno que tengan esa mirada también. ¿Ya? Entonces ahí nos vamos a la evaluación, historia del paciente, análisis, una observación, ¿cierto? Una inspección detallada, una inspección más bien postural, evaluar movimiento, musculatura, pruebas especiales, exámenes complementarios. Todo eso a considerar en esta evaluación, dentro de esta lesión. En historial, ¿cierto? Bueno, todo esto entonces ya lo vieron en semiología, fundamental manejar todos estos conceptos aquí, ¿ya? Porque como yo lo voy a restablecer, como mi objetivo general es restablecer la funcionalidad, sí, será distinto esa funcionalidad en aquel paciente que está todo el día sentado en el escritorio, que es su trabajo, ¿ya? O aquella persona que trabaja subiendo estas escaleras verticales y bajando todo el día. Que eso se da en los pacientes que trabajan en el puerto, que tienen que estarse subiendo las embarcaciones, bajando, y no hablo solamente del operario, no hablo de inspectores que tienen que subir, de inspectores de la aduana que tienen que subir, hablo del eléctrico que trabaja y tiene que subir escaleras en los postes. O sea, no solamente la escalera de escalones, sino que hay que, no sé el término exacto, pero hay un paciente que es eléctrico que dijo que se llamaban escaleras de gato. No sé en realidad cuál es el término real, no lo googleé, pero decía que se llaman escaleras de gato, estas que son verticales y que tienen que subir como. Entonces esa rodilla, la funcionalidad de esa rodilla será la misma que aquella persona que trabaja como ejecutivo en un escritorio, que lo único que tiene que hacer con un gran esfuerzo físico es caminar para ir al baño o caminar para ir a su auto. Son distintas. Por lo tanto, muchas veces esa funcionalidad va a depender de la ocupación de cada paciente. Cuando se lo mencioné, creo que en las clases anteriores, cuando el paciente me pregunta cuánto tiempo se va a demorar, cuánto me va a demorar en recuperar, yo digo, ¿qué es lo que quiere recuperar? Si es caminar, si es correr, si es volver a tu trabajo, o si es volver al deporte que he practicado. ¿Ya? Entonces, siempre esa funcionalidad o ese objetivo general va a depender mucho del paciente. Bueno, la historia del moda, los antecedentes quirúrgicos, más que todo la experiencia previa, que tanto eso me puede ayudar en la recuperación, en los cuidados. ¿Ya? Lógicamente, todo lo que son antecedentes mórbidos con respecto a si hay patologías sistémicas asociadas, ¿no? Y que puedan retrasar el proceso de reparación. El síntoma principal, que es el dolor, siempre vamos a tratar de hacerlo objetivo. Con sus compañeros de tercero en fisioterapia estamos justamente en esto, vamos viendo lo amplio y subjetivo que es el dolor, ¿ya? Tantos aspectos que hay y podríamos estar en
una asignatura completa solamente analizando y evaluando y cómo podemos modular ese dolor. ¿Ya? No sé, demasiado, pero siempre damos algo de hacer el objetivo, por lo menos la localización, por lo menos saber dónde le duele, ¿ya? Y el cuánto le duele. Entonces hay diferentes formas de testearlo, con mapas, con dibujos, que lo marquen. ¿Ya? Y cada uno tiene su ficha propia y, digamos, para cada paciente y ustedes ven cómo lo hacen mucho más evidente. ¿Ya? El examen físico general, que tiene que ver con la observación general, no nos tenemos que quedar solamente con el segmento, por más que sea evidente dónde fue la lesión y el diagnóstico médico súper concreto, necesariamente tengo que ver, ojalá, todo, muy en general. Siempre, y ahí pocas veces yo digo siempre, ahí dejémosle un margen de, no, aquí soy categórico, siempre. Que hay una lesión en la extremidad inferior, algún grado de alteración en la marcha tiene que ocurrir. En otras palabras, en algún momento ese paciente cogió, o está cojeando, o quizás va a empezar a cojear. ¿Ya? Una marcha claudicante, una claudicación. Por lo tanto, lo mínimo que tengo que evaluar, que tengo que observar, es cómo está caminando. Y eso lo hay luego, ya sea si llegó en silla de ruedas, ya sea si camina con una asistencia de 2 bastones, con descarga, sin descarga, si es con un bastón, si marcha sin bastones, pero tiene una marcha claudicante. Si marcha sin bastones, tengo que analizar esa marcha. ¿Ya hicieron un análisis de marcha? No, en biomecánica, no sé dónde. Ya, tengo que hacer el análisis de marcha. Porque claro, el paciente dice, no, ya camino bien, ya no tengo... Y yo no voy a caminar bien. Y lo grabo por anterior, por lateral. Porque por anterior, habitualmente, debe salir un espejo, entonces el paciente mismo y dice, mira, fíjate cómo hace esta caída. El paciente puede decir, no me he dado cuenta. Mira por lateral, mira cómo extiende la rodilla completa. Al tener ese patrón flexor, está claro, quedas con un patrón flexor, te queda obviamente la extremidad más corta y haces esa claudicación. Mira las fases del despegue, mira el talón como no lo despega completamente. Todo ese análisis, hacer el objetivo, una imagen y mostrárselo al paciente para poder corregir. La imagen visual, ¿ya? Lo verbal. Entonces, obviamente, yo tengo que hacer no solamente esta mirada estática, ¿cierto?, de postural, sino que también dinámica. Por lo tanto, les decía que en cualquier lesión de extremidad inferior yo tengo que hablar marcha, sí o sí. Quizá en superior, no. 7 por 1 también. Una discopatía a nivel lumbar, también podría generar alguna alteración en la marcha. Por eso también debiese evaluar. ¿Ya? Ahora, si es extremidad superior, no necesariamente lo voy a evaluar. Si yo soy un buen profesional, un kinesiólogo, me dio un tiempo, me dio una hora para solamente una evaluación, también podría. ¿Por qué? Porque puede que el bracero esté alterado. Si está con un dolor en el hombro, no es normal que camine con el hombro así. Entonces tengo que hacer la evaluación de la marcha, que es una de las funciones básicas que tenemos nosotros. ¿Ya? Entonces hacemos estas evaluaciones dinámicas que tienen que ver con diferentes funciones específicas. Sea función básica, la marcha. Por ahí uno le puedo agregar, si ya camino una marcha correcta, evaluaré escalones, se puede subir y bajar. Sobre todo si el paciente dice, no, si el caminar no me duele, ¿sabe cuándo me duele? Cuando subo, sobre todo cuando bajo escalera. A ver, evaluemos la subida y la bajar la escalera. ¿Ya? En la extremidad superior, cuando me quiero peinar, el hombro, a ver, trate. Toda la elevación de un patrón de movimiento horrible, alterado. ¿Ya? Entonces tengo que hacer evaluaciones dinámicas y por ahí ya un poquito más, ya si no hay tantos problemas, le haré tocar, que haga una squat, ¿cierto? Una estocada, que haga una sentadilla. Le pregunto yo muchas veces a ver cómo, no sé, lesión de rodilla de hace tiempo y no le duele tanto, a ver cómo te van a ver el zapato, es decir, se sube arriba o se agacha. Temas funcionales. Yo le digo siempre al paciente, cuando usted pueda subir y sobre todo bajar escaleras sin dolor, ya está en condiciones de alta, más allá de las funciones básicas, más allá de que tú quieras correr y volver al fútbol. Pero ya estaría en condiciones de alta porque puede bajar la escalera porque esa es una de las funciones básicas o una de las actividades diarias más exigentes para la rodilla.
bajar escaleras o subir. Para un hombro, en las mujeres, ¿sabe cuál es la función básica que cuesta conseguir? La última que cuesta conseguir. ¿Cuál creen ustedes? Por eso hay la diferencia en las mujeres. Yo le digo hablo de señora porque son las que más se ven afectadas al hombro. Yo le digo, cuando usted logre abrocharse, desabrocharse, está real. Porque eso es lo más exigente que hay desde el punto de vista funcional para el hombro. ¿Ya? Es una rotación interna, una extensión con rotación interna, abducción, entonces todo eso son actividades de la vida diaria, ¿ya? Funciones básicas podríamos decir, pero son de alta exigencia. Entonces de verdad yo digo así, porque vamos súper bien, llegó a poner el hombro acá y ahora puede subir y ya me puedo peinar y sí, ya estoy súper bien, pero ¿sabe qué? Todavía no puedo abrazar eso. Yo le digo, cuando pueda hacer eso, se va a dar. Porque eso es lo más exigente. Uno siempre tiene que educar al paciente, explicarle en realidad cómo funciona el hombre, por qué eso es tan exigente, algo que pareciera que no es tanto. Fíjense, en las lesiones lumbares, los dolores lumbares importantes, de alta intensidad, de discopatía, dicen, ¿sabes qué? Sí, ahora me puedo parar, bien, puedo descansar bien, pero ¿sabes qué? Tomo la escoba y la escoba, si uno dice, no puedo ni barrer en la casa. No puedo, sí, pero es que el barrer involucra flexión, rotación. Fatal para la columna lumbar. Entonces, sí, pero es algo súper básico. Sí, es algo súper básico, una actividad de la vida diaria muy básica, pero muy exigente para la columna lumbar. Por eso le duele, no se asuste, si en realidad, cuando usted, ahora que no pienso, nunca le he dicho eso, puedo que le diga, cuando usted pueda barrer sin problema, está en condiciones de edad. No, en realidad la columna lumbar requiere mucho más otro tipo de capacidades, pero es una función básica y que muchas veces los pacientes obviamente lo ejemplifican con estas actividades domésticas. ¿Ya? ¿Cómo no voy a poder barrer si tengo un simple lumbago? Sí, pues, una relación directa, una relación mecánica. Hay que evaluar musculatura, habíamos dicho, no solamente el trofismo, fuerza, observación, palpación, ya, todo esto es semiología. Bueno, rangos articulares, goniometría, evaluar goniometría, ¿cierto? ¿Tenemos el goniometro? ¿Practicar un goniometro? ¿Sí? No, se lo pregunto porque no sé, no he hablado con... ¿Qué me dijo que le había hecho semiología? Ya. No, hablaba con Carolina porque saben ahí que la evidencia, hay colegios que dicen que no, que ya no se ocupa, ya está pasado de moda, ya no se ocupa goniometro. Pero siempre uno buscando la objetividad, hay que ojalá medir grado. Creo que el paciente se va a sentir que va avanzando, no solamente por el dolor, sino que también por la fuerza, que sea objetivo. Mira, antes hacía tantos newtons de fuerza, ahora puede agachar, antes no lo podía hacer, antes podía levantar tanto peso, ahora, ¿ya? Y con rango articular, mira, llegaste con 20 grados, mira cuánto llevas ahora, 90. Siempre hacer el objetivo, ¿ya? Para ir evidenciando cuánto es el avance, porque el dolor siempre es objetivo. ¿Ya? Dentro de las pruebas especiales, hacer pruebas más allá de la profundidad en cuanto a la función neurológica. ¿Ya? Si es que estamos pensando solamente en daño o en sistema musculoesquelético, vamos a ver también después en fisioterapia el componente del dolor neuropático. ¿Ya? Como esa afectación neural puede afectar también en una función sin estar dañado. Lamentablemente, quizás en una resonancia no va a aparecer el nervio ciático seccionado, puede que aparezca pellizcado y apretado con el núcleo del disco X, ¿ya? Y eso genera una neuropatía, un dolor, ¿cierto? Irradiado. Por lo tanto, yo debo ser capaz de hacer estas pruebas funcionales, neurológicas, ver si existe algún componente no solamente motor, ¿cierto? No solamente pérdida de fuerza, sino que es sensitivo. Y ahí agarré esto que me regaló mi papá, mi padrino me regaló, y tengo aquí todos estos juguetitos que con agujas, con pincel, con esta ruedita así que son como para cortar la piel. ¿Han visto eso o no? En semiología ocuparon todo eso. Algunos les regalaron.
Yo rescaté una caja que me regalaron no sé hace cuánto y la llevé ahí a mi consulta, no la ocupaba. Y ahí el colega que trabaja en mi hace esa. O cuando van a la reunión práctica también, que ya ocupen eso y tienen. Y aprovechan de. ¿Cuándo se ocupa? ¿Cuándo lo ocupo más? Obviamente cuando el paciente te refiere eso, que siento medio adormecido, siento cambio de temperatura, más allá de la inflamación, siento que se me afiebra y no palpa y no. Entonces quizás hay alteraciones sensitivas, ya tanto de exacerbación como de pérdida de sensibilidad. Entonces ahí uno empieza a estimular, o sea, diferentes tipos de receptores dérmicos, ¿ya? Pero vamos a lo mismo, uno va pues, determinando y priorizando los tiempos. Si no manifiesta ningún tipo de sintomatología neural, quizás no le daré tanto tiempo a esto. Si es así, obviamente le doy más tiempo. Insisto, pensando en patologías traumatológicas. Ya, imagino que en neuro, terminadores, bueno, solamente todos esos aspectos. Y llegamos a una conclusión que necesitamos. Ya, recopilamos antes, de acuerdo a los antecedentes recopilados, todo lo que pesquisamos en esta inspección, en esta evaluación estática, más las evaluaciones dinámicas, más lo que tiene que ver con rangos, ¿ya? Y eso lo asociamos al examen complementario y llegamos a este diagnóstico kinésico. Que tenemos más que claro, me imagino que les quedó más que claro en semiología, que el examen complementario habitualmente va asociado al diagnóstico médico. Si en la radiografía apareció la fractura, es el diagnóstico médico. Si en la resonancia apareció una ruptura o una lesión del supraespinoso, ese es el diagnóstico. Si en la resonancia, si en la ecografía apareció un desgarro del semitendinoso, ese es el diagnóstico. Pero el diagnóstico kinésico no tiene que ver con esto, tiene que ver con todo lo de arriba. ¿Ya? El diagnóstico kinésico que ustedes aprendieron a hacer era de varias líneas, ¿o no? Bien. Entonces planteamos una hipótesis diagnóstica que puede ser ortopedia traumatológica, todo esto en base al médico. Finalmente el médico es el jefe médico, aunque suene redundante, y él es el que dicta las órdenes a seguir. Nosotros somos parte del equipo de asistencia. ¿Ya? Que nosotros los que hagamos lo más importante está bien. Y no es un tema de creer nomás el cuento, es que les guste o no les guste, el paciente va a estar más tiempo con nosotros. Somos parte del equipo de asistencia con los enfermeros, con los tecnólogos médicos, ¿sí? Pero el tecnólogo que toma el examen, listo, olvida al paciente. La enfermera también, los exámenes generales, ¿verdad? Y también olvida al paciente. ¿Quién es el que tiene que estar ahí? ¿Quién es el que está rehabilitando? ¿Quién lo va a tomar desde el principio y lo va a dejar 100% funcional? Nosotros. Por eso que el paciente, por eso que el 6 de mayo no llegan tantos regalos, ¿verdad? Más que para mi cumpleaños llega más regalos al 6 de mayo que los pacientes, no todos, nadie pone isla de oro. No todos nos quieren, no nos llegan a querer tanto, pero la mayoría sí. Es por eso. Entonces, somos importantes en este proceso, sí, por acompañamiento, por lo que quieren, porque es más tiempo que está, porque la sesión dura más, y porque somos buenos, porque tenemos que ser buenos. Si somos malos profesionales, lógicamente no es así. No es que porque seamos quienes nomás los pacientes nos van a tomar estima y afecto. ¿Ah? Tenemos que realizar un buen trabajo también. Y nos encontramos con esto. Y aquí yo los dejo más libres. Mi experiencia clínica. ¿Ya? Yo hablo de mi experiencia clínica, lo hablo como personal. Y por lo mismo, personalmente, no digo que así tiene que ser, pero personalmente yo creo que nadie tiene la verdad absoluta. ¿Ya? ¿En qué sentido? Hay colegas que se enfocan en el dolor, solamente el dolor, o principalmente el dolor, y te pueden debatir y te pueden discutir y decir, pero es que si el paciente, ¿por qué vino? Porque le duele. Entonces, yo voy a ser feliz a mi paciente bajando el dolor. Si él quiere que
explique el dolor. No, pero no puede decir, pero es que la disfunción, no, pero si al paciente no le interesa eso. Al paciente le duele y va a ser feliz, se va a quedar conforme y me va a agradecer de por vida si yo le quito el dolor. Bien, una mirada. Me voy al otro extremo. No, si el dolor es un síntoma más, que se tome un paracetamol, que se le inyecte un diclofenaco, lo que sea. A mí no me interesa el dolor. Yo quiero corregir esa disfunción. Tengo que corregir esa disfunción. Si finalmente eso es lo que lo hace cojear, eso es lo que no lo hace mover el hombro, eso es lo que no le hace abrocharse sostén. Entonces yo voy a corregir la disfunción, el dolor me da lo mismo. Se le va a pasar solo, le pondré una compresa, un guatero, lo que sea. Yo no me enfoco en el dolor, yo me enfoco en la disfunción. Y otros dirán, no, que hay que esperar que se repare ese tejido y así solo va a pasar el dolor y solo va a recuperar la disfunción. Ojo que aquí, una mirada ayer, chico de 17 años, me va con su papá, bastones, una fractura de peroné hace 3 semanas. El paciente, o sea, el papá le dice al traumatólogo, y no necesita quine, no, que empiece, porque le da la indicación que empiece a apoyar, ya, porque estaba con bota, una bota inmovilizadora, no con yeso, una inmovilizadora y con 2 bastones. Y obviamente no estaba apoyando, porque esa había sido la orden inicial. Entonces ya cumplió 3 semanas y ahora empieza a apoyar de a poco. Ya, y el papá, el amigo mío, me llamó y dice que puedo ir a ver. Llega ahí y me dice, el doctor me dijo que empezara a apoyar de a poco. Y yo le pedí quine y me dijo que no. No, porque como tiene 17 años, joven, se va a recuperar solo. Ahí están los 5 años nosotros. Se va a recuperar solo, una fractura. Es cierto, se va a consolidar, eso lo vimos en la clase pasada. El hueso va a pegar sí o sí. Lo operó, el hueso dos pernos, sí, va a haber. Eso nadie lo discute. ¿Se va a pasar solo? La osteogénesis, sí se va a pasar solo. El dolor puede que también se pase solo. Puede. La disfunción, no lo sabemos. No sabemos si realmente ese niño, 17 años, tiene la capacidad de aguantar, de ir valorando y graduando esa descarga. No, si me empieza a apoyar de a poco, no vaya a apoyar el tiro, empieza de a poco. Entonces ahí yo me agarro la cabeza y digo, pero ¿cómo todavía hay traumatólogos que tienen esa mirada? Por suerte los que uno tiene confianza, con los que habla, están más actualizados, uno de ellos son pro-quine, saben la importancia que tenemos. Si de verdad que no es porque estemos acá, estemos estudiando y yo esté tratando de motivarlo, no, sí es la verdad. Cuando ustedes empiecen con su práctica se van a dar cuenta lo importante que son. Ahí creo que recién comienzan a dimensionar y tomar el gustito a ser kinesiólogo. Entonces, todavía hay los que creen esto, ¿no? Que pasamos, no hay para qué hacer tratamiento. Bueno, me acordé porque esto pasó ayer y obviamente yo le dije al mío que tráelo, si tenemos que enseñarle a caminar, ¿cómo va a saber él? En Kine a nosotros nos enseñan y nos cuesta entender y aprender cómo enseñar a caminar, a corregir la marcha. ¿Qué va a saber un niño en el cuarto medio? Que más encima le está doliendo y sin entrar a detallar lo que son los temores, incertidumbres, porque claro, le duele y al dolor, más o menos asustadizo, no va a apoyar. O al revés, quizás más valiente, más lloro y más y empieza a apoyar antes y alteramos. Entonces, en realidad, en el cuento de verdad, pensé que ya se había pasado eso de la limpieza de a poco. ¿Ya? Y una frase que antes me repetía mucho, porque de verdad que más médico que decía, no, empieza de a poco, sí. Pero doctor, y aquí, no, sí. Solo te va a ir recuperando. ¿Para qué hay que gastar nada encima? Bueno, ¿para qué hay que gastar plata en clínica? Claro, como ya invirtieron ya en la cirugía, ya pabellón y los perros y todo, ¿para qué hay que gastar en clínica? Bueno, les decía yo que es una mirada muy personal, algunos se enfocan en esto, algunos kinesiólogos solo en esto, algunos kinesiólogos solo en esto y otros solo en esto. Mi mirada, insisto, muy personal, en todo. Hay que preocuparse de todo.
ni uno más ni uno menos. ¿Por qué le digo que es laminada personal? Y aquí hay 20, 25, porque no necesariamente los 25 van a pensar igual que yo. Puede que algunos sean más del dolor, ¿no? Y eso ustedes lo van a ir entendiendo y aprendiendo durante la medida que van pasando las asignaturas, los semestres, y empiecen y entren a práctica. Más de contención, más de reunión, no me gusta el paciente y hacerle un masajito y darle calor, si en realidad si el paciente viene porque le duele, yo le quiero quitar el dolor. Y va a llegar el compañero de al lado y dice, pero ¿y la disfunción? No, si yo voy bajando el dolor, va recuperándose de a poco la disfunción. Y puede que el compañero de más allá diga, no, yo voy a tratar la disfunción. ¿Me entienden lo que digo yo? Y ahí eso es lo que nosotros llamamos criterio kinésico, razonamiento clínico. No podemos los 25 que están acá pensar igual. Debo tener claro, sí, que están las tres miradas, las tres posturas. Y uno verá si es más disfuncional, el otro que es más del dolor, el otro que es más tisular. No les digo que todos sean igual que yo, que pienso que es todo un conjunto. ¿Ya? Ahora uno tiene que, después, cuando vea a sus pacientes, cuando tenga su propio centro, trabaje en un lugar, determinar en base a la decisión propia cuál será más su postura. ¿Ya? Eso es amplio. ¿Ya? La Asociación de Estudios del Dolor, la Asociación Internacional de Estudios del Dolor, tiene que ver con, o sea, describe, esto de manera fue descrito con 1990, ¿ya? El 2017 fue la última vez que vuelven a hablar de que la experiencia sensorial y emocional de carácter desagradable, ¿cierto?, relacionado a un daño tisular real o potencial o descrito, etc. Esto ya lo vi hace una hora con sus compañeros de tercero de fisioterapia y todos se lo sabían de memoria y ustedes me imagino que pero es la definición de todo. Entonces, como decía en la diapositiva anterior, ahí cada uno verá cuánta importancia o relevancia le da a eso. Es cierto, sí, que el paciente es lo principal muchas veces. ¿Ya? Son pocos pacientes que van porque tienen un hombro más bajo que el otro. En la educación física realmente vieron que puede que tenga una escoliosis, dile a tu papá que te lleven al médico. De lo preocupado que sean los papás lo llevarán. ¿Cuándo van? Cuando les duele. Entonces esta alteración de la simetría, digamos, para algunos es relevante, para nosotros como kinesiólogos es relevante, ya sea quizás no solamente desde el punto de vista terapéutico, sino desde el punto de vista preventivo. Quizás es cierto que más allá de la saliente, o la asimetría, como le llamo yo, ¿cierto?, las diferencias comparativas con la muestra lateral, no sé, si de verdad uno pesquisa, el profe de educación física encontró que tenía un hombro más abajo del otro, no le duele, y si llega donde ustedes sí tienen que darle importancia, ¿cierto?, y ver que quizás, claro, no le duele, ¿cierto?, que un chico tiene 10 años, sus tejidos son hiperlaxos, por lo tanto, está todo amoldado como quiere. Pero cuando tenga 15, llegan pacientes de 30, 40 años con diagnóstico de escoliosis. ¿Qué vamos a hacer nosotros con escoliosis de 40 años? Esa curva de 15 grados, de 20 grados, la vamos a corregir. No, nada que corregir. Entonces, ese hombro caído de chico de 10 años, de 12 años, si no me preocupo y no le sugiero, que no puedo pedir radiografía, le sugiero al médico, luego le digo al papá, pídale al pediatra, le digo que sea que pida una radiografía, como no se dieron cuenta. Y dice, claro, si hay una escoliosis, es necesario tratarlo desde el punto de vista preventivo. Porque puede decir, no, si en realidad hasta se ve más 8 horas, me gusta cómo se ve, con esa postura. Sí, pero tiene que ver con un tema de eso a futuro. ¿Ya? Por lo tanto, cualquier asimetría hay que tomarla gracias. Entendiendo que, aunque suene contradictorio, entendiendo que no somos perfectamente simétricos, ¿ya? Porque también va a llegar el paciente o los papás muy preocupados, bien por ello, pero mire que los tobillos están como, si uno hace la evaluación correcta, funcional, estática, no, porque es que
Bueno, en la segunda unidad, tercera unidad vamos a ver las diferentes edades, cómo va cambiando el barro y el barro de la rodilla. Y no sé, papá, que mire que tiene como la rodilla hacia afuera, eso como que. Pero y mire el papá y el abuelo, tema también un componente hereditario, ¿ya? Así que la relevancia en su justa medida, ¿ya? Entendiendo que si hay un proceso de lesión, obviamente eso ya, es más que lógico, si existe una deformidad en un momento de volumen, es claro que eso tiene que manejarse. Y la disfunción, aquí me gusta hablar a mí de tendencias, para no decir modas. Hoy en día esto es lo que más se acerca. La gran mayoría de los colegas, de hecho, la mayoría de los colegas que son disfuncionistas o que se enfocan en esto, miran en menos a los que se preocupan del dolor, no solamente el dolor. Dicen, no, hasta ahí, no. Y eso en todos lados. Estaba a punto de dar unos ejemplos acá, pero a nivel local, pero no lo voy a decir pero en todos lados. ¿Ya? Recalco esto, de cada uno, a ver, yo a veces lo digo, no, pero es que el colega ya hace solamente esto. Yo digo, pero más paciente le va bien. Si estuviese tan equivocado, estuviese tan mal y está obsoleto, no tendría paciente. Como digo yo, como decimos mucho, hay pacientes para todo. Hay pacientes que quieren volver rápido a su función normal, no importa el dolor, no importa, démosle nomás, si usted me dice que se me va a pasar después, démosle. Y hay pacientes que, no me haga ejercicio, quiero que me quite a veces, Colombia está infrarrojo, que está tan fuera de moda, Colombia esa luz que me puso ampolleta que me hizo tan bien el otro día. Y en fisioterapia parto la primera clase y le digo, todos le van a decir que la lámpara infrarroja no me sirve para nada. ¿Ya? Entonces, hoy en día está esta tendencia, los disfuncionistas. Yo algo de razón encuentro, si finalmente somos personas activas, dinámicas, por lo tanto, el restablecer una función es lo fundamental para mí. Para mí. Dice, corresponde a la perturbación o el deterioro de la anormalidad, es una disfunción, digamos, una alteración de la función. Eso lo dejó Orlan hace tiempo. Después está en el Paris, que es un osteópata. Habla que o la relaciona con un concepto más bien mecánico que tiene que ver con el comportamiento articular. ¿Ya? Y están las miradas disfuncionistas desde el punto de vista osteopático o quiropráctico, ¿cierto? Que dice que todas las alteraciones las funciones están alteradas porque la articulación está mal posicionada. Entonces usted hace un ajuste y listo. En realidad, es que puedo mover el hombro hasta ahí nomás. Y la musculatura está bien, no hay daño, entonces hay una alteración artrokinemática. Entonces, si hacemos un ajuste o mejoramos el programa de deslizar, mira ahora, uy, de verdad, eso era. ¿Y qué pasa con eso? Por algo estaba desajustada. ¿Por qué puede haber estado desajustada? No sé, a nivel vertebral, los vértebros siempre ajustan y hacen el trazo, hacen sonar. ¿Por qué creen que una faceta que debiese estar así y hacer este movimiento está así? Y claro, ¿qué hizo el quiropráctico? Santo remedio. Si fuese así, vamos todos quiroprácticos y nadie más vaya con solo. ¿Qué va a pasar con esto? Que estaba así hace mucho tiempo. Quiropráctico. ¿Por qué? Estos son tan solo manejos, ligamentos, cápsulas, músculos. Hay músculos acortados, músculos inhibidos, músculos que se elongaron. Por lo tanto, va a pasar una hora y esto va a ir, ¿cómo se llama? No, es que venga mañana porque son 5 sesiones. Mañana lo volvemos a contar. Oh, es que rico, se pasó dolor. 1 hora, 2 horas. Y así. Por eso que la disfunción hay que trabajarla en conjunto. Quizás hay que ajustar, sí, pero también hay que trabajar la musculatura. No se olviden nunca, y eso tiene que ver con, no se olviden nunca que la única estructura que cambia de forma, es capaz de cambiar de forma por sí sola, ¿cuál es?
¿Cuál es la única estructura que puede cambiar de forma por sí sola? Cambiar y El volver. músculo. El músculo. No hay nada más. No hay nada más que nosotros podamos generar, tanto de forma consciente o inconsciente, que el músculo. Por lo tanto, todas las disfunciones de esa otra mirada, todas las disfunciones dicen que está provocada en la mirada actual por un desbalance muscular. No, esa asimetría está provocada porque hay músculos acortados y músculos elongados. Músculos sobreactivados, músculos inhibidos. Por lo tanto, si nosotros logramos restablecer esa función básica del músculo, si logramos relajar esos músculos que están sobreactivados y logramos activar esos músculos que estaban inhibidos, volvemos a emparejar. Si yo no puedo flectar el codo, la mirada osteópata es, no puede flectar el codo porque ahí está desajustado el codo. Hay que ajustar y, ahora sí. Esa es la mirada súper limitada. Otro puede pensar, no puede flectar el codo, o por el dolor, es que le duele, por eso no puede flectar el codo. Ya, van a llegar los kinesiólogos del dolor, le van a hacer cariñito y le tómese un diclofenaco y se le quita el dolor, ahora puedo mover. Está bien, esa mirada. Van a llegar los kinesiólogos de ahora y puede decir, ¿por qué no flecta el codo? ¿Qué pasa a nivel muscular? No, es que este no tiene fuerza, el piso no tiene fuerza, por eso no puede flectar el codo. Ya, puede ser, está inhibido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que activarlo, hay que fortalecerlo. Ya. Y en un balance muscular, ¿en qué más tenemos que pensar? No, tríceps. Puede que no logre flectar porque este está acortado o está sobreactivado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Relajar esto también. Entonces, tengo que trabajar en algo. Tengo que relajar o inhibir músculos que están sobreactivados y tengo que activar o fortalecer músculos que están inhibidos. O sea, llegar a este correcto balance muscular. Y eso va para el tronco, para la escoliosis, para los lumbados, que es una relación, ¿cierto?, con el core. Eso va para rodillas, la agonista antagonista entre cuádriceps e isquiotibiales. Y si hablamos de rodillas, sí o sí hablamos de cadera. ¿Por qué? Porque el recto anterior llega, el recto anterior del cuádriceps, extensor de rodilla, flexor de cadera. Y por detrás tengo los isquiotibiales, flexores de rodilla, extensores de cadera. Músculos biarticulares que si se afecta a nivel de rodilla, en mayor o menor medida van a afectar el cadera. Y ni hablar, aductor, lo mismo, aductores mandibuliares. Y la importancia siempre, glúteo medio, en esa estabilidad de cadera. Y la estabilidad de cadera no tiene que ver solamente con la cadera unilateral, no solamente el glúteo medio en relación con el aductor como antagonista, sino que en relación de glúteo medio derecho con respecto al glúteo medio izquierdo, en la estabilidad pélvica. Y de ahí nos fuimos a la columna lumbar. Si ese dolor, si tomar una resonancia, aparece la lesión en el supraespinoso, pero el paciente no le duele acá, le duele acá, le duele acá. ¿Por qué? Porque dentro del movimiento compensatorio que no podía levantar originalmente, quizás por ese daño supraespinoso, o ese dolor agudo, el supraespinoso no podía levantar el hombro, o el brazo en este caso, perdón, y empezó a compensar con elevaciones de hombro. Y le empezó a doler más acá abajo. ¿Por qué? Porque el trapecio y los escalenos apretaron plexo braquial y al final estaba generando un dolor neuropático. O sea, estamos hablando de dolor, estamos hablando de la lesión original del supraespinoso y estamos hablando de una disfunción. O sea, ¿de qué me tengo que preocupar? De todo. Por eso es que esas miradas limitadas no sirven. Por eso es que no basta con mejorar la artrokinemática. Por eso es que no basta con hacerle un cariñito al supraespinoso. Hay que preocuparse de los patrones de movimiento, del control neuromuscular, la musculatura. Siempre, si es lo único que lo podemos trabajar los kines. Lo único que trabajamos con musculatura, nada más, lo único que podemos modificar, acortar o elongar. Ahora, ese acortar y elongar es muy general. No es así de simple. Bien, entonces, esta disfunción, claro, uno puede hablar de hipermovilidad o hipomovilidad a nivel articular. Ya lo que les decía yo, esta mirada más de artroquine. Hay que buscar esta flexibilización de los tejidos acortados, hay que elongar, ¿ya? Y hay que activar músculos que están ahí medio inhibidos, medio
hipotrófico, con pérdida de fuerza. ¿Ya? Entonces, estas alteraciones posturales, ¿cierto? O cambios de forma, la deformidad puede ser congénita o puede ser adquirida. ¿Ya? Y una disfunción la podemos obviamente ver primaria, secundaria y también congénita o adquirida. Una alteración de la función, por lo tanto, es distinto a una alteración de la forma. Ahora, siempre están ligadas. No puede haber solamente una deformidad sin una alteración de la función. O al revés, una alteración de la función. Ahora, ¿quién genera quién? Puede que haya partido así y pasó a ser disfunción, o puede que haya una alteración de la función y pasó a deformar ese segmento, esa articulación. Y ahí entramos en las lesiones propiamente tal. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, esta clase teórica no se bien. ¿Sí? ¿No? Dentro de la patología ortopédica tenemos todo ese listado. Esto lo vamos a ver en la unidad 2, la segunda unidad, tercera unidad. ¿Ya? Y tenemos la traumatología, que es la que vamos a ver en esta unidad, la primera unidad. Y ya hablamos de las fracturas. Partimos la clase con una luxación completa y grave de rodilla. Vamos a las subluxaciones, ya que es más común de lo que uno cree, los E15, ¿cierto? Y por ahí las contusiones y las heridas, en realidad eso es más de trabajo de enfermería o de procedimientos más enfermería, ¿ya? Pero igual lo podemos hacer nosotros. Y bueno, y obviamente lesiones mucho más complejas como una amputación. Entonces la luxación, que es la lesión, es simplemente la pérdida de la continuidad de la superficie articular, la pérdida de contacto de la superficie articular. Entonces, por eso se sale de su lugar. Clásico, en este caso una metacarpofalángica, ¿cierto? Muy común en los deportes, el básquetbol, o el voleibol que lleva el pelotazo, o el arquero, arquero de fútbol o de handball. Entonces, más allá de que esto pasó en el momento, estábamos practicando deporte entre amigos y un pelotazo y afuera, listo, santo remedio. Ese era santo remedio, ¿cierto? Que se salió, ¿cierto? Ese cóndilo del metacarpo, ahí con la base cóncava de la falange proximal, perdió contacto y no pasaron ni 5 segundos y lo volví a posicionar. ¿Qué es lo más complejo ahí? Digamos, ¿qué nos podría ocurrir? Y claro, de hecho, volvió y me quedó viendo, pero ya media hora sigamos jugando. Y puede que, y después se enfría, llega a la casa, ya, un poco de hielo, no sé, un ibuprofeno, y al día siguiente se empieza a inflamar, o a la misma hora siguiente se empieza a inflamar, y se da cuenta que va perdiendo la movilidad, va generando una disfunción, se perdió la funcionalidad, o sea, alteró la funcionalidad. O sea, esta simple luxación generó daño a nivel del tejido periarticular, que es lo importante para nosotros. ¿Por qué? Porque está alterando la función, está cambiando la forma también, que es una deformidad. Por lo tanto, una luxación es importante, es una lesión importante. ¿Ya? Es mucho más habitual, mucho más común los E15, los ligamentosos, pero una luxación se entiende que es un poquito más complejo que eso. Ya nos podemos encontrar con luxaciones de muñeca, ya luxaciones umbrales. Se entiende que obviamente a medida que la articulación es más grande, de mayor envergadura, necesita más fuerza. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando decíamos que también que hay ciertos tipos de fracturas que eran de alta energía? ¿Ya? Con la luxación ocurre lo mismo. ¿Ya? No hay que dejar, uno puede pensar que una luxación glenumeral, claro, tiene que ser con una fuerza mayor, ¿ya? Pero por ahí debemos tener claro, sobre todo a nivel glenumeral, las luxaciones recidivantes, ¿ya? O las inestabilidades crónicas. Hay pacientes que, yo les digo así, en broma les digo, usted estornuda y se les sale el otro.
sacándome la camisa y así como que se les sale, vuelven a encajarse. ¿Ya? Por más allá que lo tengan normalizado, no es natural eso. ¿Ya? Porque obviamente a medida que más veces se le luxa la cabeza humeral, lógicamente la cápsula y los ligamentos cada vez están más elásticos. Entonces, de verdad que después casi como que estornudan y están con el temor que se les va a salir el hombro. Ocurre muchas veces también más en mujeres, ¿ya? Chicas, en la etapa de la preadolescencia, con las luxaciones rotulianas. No sé si alguien de aquí ha ocurrido con sus luxaciones rotulianas, que también de repente pasan y se golpean, pasan a llevar con el mueble y se les sale la rótula. He visto pacientes que subiendo la escalera se les sale la rótula. Claro, lo más común es por una caída y impactaste se fue la rótula hacia el lado. Pero esas luxaciones recidivantes van tomando obviamente cada vez más relevancia, más allá del lógico dolor, ¿ya? Que se va haciendo así de fácil de que salga de su lugar. Por lo tanto, a diferencia de esto, que yo sé que tengo que tratar y lógicamente restablecer funciones musculares y articulares, pero aquí con mayor razón tengo que potenciar mucho más, ¿cierto? Fortalecer mucho más todo lo que es la musculatura, que es la única que va a mantener esa estabilidad. Si finalmente es cierto que el ligamento y la cápsula están como chicles, vencidos, ¿ya? Y de verdad que no soportan nada. Entonces algo tenemos que hacer ahí a nivel muscular. Las complicaciones principales, ¿ya? Claro, si nosotros hablamos de esta, comillas, simple luxación, la cual salió del lugar, volvemos y nos preocupamos de la cápsula del ligamento, sí, el problema es cuando esa luxación a nivel de cadera compromete el nervio ciático o el nervio femoral, ni hablar de una luxación cervical. Habitualmente, y es lógico pensar que para que se luxe una cadera, ¿cierto? Para que se genere una luxación coxofemoral, tiene que ser de alta energía también. Sabemos que en la anatomía aprendimos que era la articulación más estable de todas, ¿cierto? El código había encajado casi en un 70% con la cabeza femoral. Esta no se sale traccionando. ¿Ya? Tiene que ser accidente tracción y habitualmente en esta luxación de cadera compromete un poco el rodete o el acetato. Pasa a llevar y fractura en parte el reborde cotiloideo. Las subluxaciones más comunes, ¿ya? Aquí estas subluxaciones son la clásica cuando el paciente le dice, sentí que la rótula como que se salió y volvió. Siento que como, no, es que sentí un clic y me dolió mucho y fue funcionalmente es casi tan relevante, o yo diría tan relevante como una luxación. La única diferencia es que la luxación, al parecer diagnosticada como luxación, es porque llegó hasta la urgencia, o sea, se demoró media hora y depende de la urgencia, 1 hora, hora y media o 2 horas en espera, y todo ese tiempo el hueso fuera de lugar. O sea, tuvo 1, 2 horas, a veces hasta 3 horas, todos esos ligamentos y esa cápsula estiraron. ¿Ya? En cambio, la subluxación es esto y volvió. Pero eso no quiere decir que no se haya dañado todo ese tejido. ¿Ya? Por lo tanto, la sintomatología y la sinología es menor, ¿ya? Pero para uno es relevante. ¿Por qué? Porque después de esta subluxación, si ocurre una segunda vez, ya estamos hablando de que el riesgo está de que esa rótula ya queda fuera. O estamos hablando de que ya se hace recurrente y hablamos de una luxación recidivante. Una paciente que decía que le daba miedo, llegó en cuadro agudo, le daba miedo subirse a la cama porque sentía que levantaba la pierna y la rótula se le iba a salir. Con todo lo que conlleva a nivel emocional eso. ¿Ya? Entonces, de verdad que es más importante de lo que uno considera a veces la subluxación. ¿Ya? Llegamos a las lesiones tendinosas. ¿Ya? El concepto como tendinitis propiamente tal, no sé si ustedes lo han escuchado, que también hay un debate, es que como concepto, itis significa inflamación. Por lo tanto, una tendinitis vendría siendo una inflamación del dolor. Pero los que son más rigurosos, los que les gusta hincar el diente,
pacientes que no es literal porque no hay una inflamación o no hay un proceso inflamatorio, o al revés, para que sea una tendinitis debe haber un proceso inflamatorio con liberación de los mediadores, entonces no hay. Y ahí se habla mejor de una tendinopatía. ¿Qué es lo que es patía? Una lesión en el tendón. Ahí se generaliza un poquito más y no entramos en ese tipo de debate. Por eso es que ahora se ocupa poco el concepto tendinitis. ¿Ya? La tendinitis tendría que ser el estado agudo. Y los pacientes que nos van a llegar a nosotros, bueno, llega de todo, pero llegan esos pacientes que les dicen, no, si llevo varios días o varias semanas con este dolor porque he estado trabajando, me han hecho harto trabajo en la U, entonces escribieron, o mucho chat, o mucha manía de play, y llevo 5 años, entonces ya es una tendinitis, una tendinopatía. Clásico hoy en día, padre, hombro, gracias padre. Bueno, yo no veo tantos pacientes, pero por ahí me han contado que hartos tienen que está yendo bien, tratando solamente pacientes que juegan padre. Por mal gesto motor, gesto deportivo, por sobreuso. ¿No? Entonces, deporte nuevo, de moda, bien que las personas practiquen más deporte, pero cuando no está bien ejecutado, bien guiado, bien corregido, aparecen tendinopatías varias. ¿Ya? Entonces dice que la tendinitis corresponde a la inflamación o irritación del tendón. Ahora, también sabemos que el tendón no es una cuerda, tiene vida, tiene vascularización, tiene inervación, tiene diferentes capas del tendón. ¿Ya? Entonces, hay que tratar de restablecer toda esa fisiología. ¿Ya? O en este caso, corregir o controlar esta fisiopatología. ¿Ya? Claro, podemos llegar a lesiones mucho más crónicas, ¿cierto? Donde incluso se pueden generar calcificaciones a nivel tendinoso. Miren ese supraespinoso ahí. Ya hay un trozo digamos, rígido que se formó ahí a nivel del supraespinoso. Ahora, en realidad, el diagnóstico médico como tendinitis o tendinopatía siempre va a ir de la mano de un examen imagenológico. En este caso es el usual, digamos, más común y más relevante es la ecografía. En una ecografía se puede ver un proceso inflamatorio tendinoso, se puede ver rupturas de las fibras tendinosas, dependiendo de la resolución que tenga el ecógrafo. Pero pasa, a veces el paciente va y está con este dolor aquí justo en el abductor largo y el extensor corto. ¿Saben qué lesión es esa o no? Extensor largo y abductor corto. No, tendinopatía o enfermedad de Kervain. Ya lo vamos a ver en clase, una o dos clases después. Entonces lleva harto tiempo con eso. Van y le ponen una ecografía, seguramente, y no aparece nada. O sea, no aparece nada, aparece la ecografía limpia. Y el radiólogo está ahí y busca y no. Entonces, informe de la ecografía sin hallazgos patológicos. Va donde el traumatólogo. No tienes nada. Sí, pero me duele, como no tengo nada. Es que en la ecografía sí no tienes nada. ¿Se estará imaginando el dolor? No. Hay un proceso. Si duele, es porque hay inflamación. Si hay inflamación, es porque algo se rompió o algo se está reparando. Ahora, que eso, por la resolución, no se vea en la ecografía, no quiere decir que no esté ocurriendo nada. Si no es que de un momento a otro se le ocurrió inventar que, ahora me empezó a doler. Tanto retar acá, empezó a doler y tengo una ecografía y probablemente no aparezca nada. Hay que, por eso, la imagen no necesariamente va a ser 100% relacionada al síntoma. O no por eso yo voy a dejar de tratarlo. No, si la ecografía parece que no tiene ninguna lesión, así que solito nomás se te va a tener que pasar. Existen diferentes elementos que pueden generar este cuadro doloroso a nivel tendíneo. ¿Ya?
lógicamente llegamos a un extremo, ya, a una lesión mucho más compleja como es la ruptura tendinosa. El ejemplo acá tiene que ver con también común, más común de lo que uno cree, la ruptura total del tendón de Aquiles, ¿ya? Que obviamente una ruptura de esa magnitud involucra una cirugía, ¿ya? Entonces, a ese nivel tiene que, lógicamente el tratamiento va a ser mucho más complejo, proceso postquirúrgico. Ahí en realidad nosotros tenemos mucho que hacer durante o mayor decisión que es cuando vamos a intervenir nosotros en el postquirúrgico, ya en la rehabilitación de esa preparación quirúrgica de ese tendón. ¿Tienen clases Velázquez? Porque como veo que varios se van, yo digo, si tienen clase a las 11:20 en Velázquez, deberían irse ya, pero si tienen clase en laboratorio acá, o bueno, seguramente ir a desayunar. ¿Hay clase después de eso, no? Sí, sí, hay. Ah, por eso. Hay un laboratorio. ¿Pero voy acá? ¿O en Velázquez? Acá en el gimnasio y eso. ¿Y cuánto dejaste allá? 21. No, pero está bien, si no podemos terminar, yo imagino, bueno, entonces está bien que vayan a desayunar, dense su tiempo antes. Ya estamos terminando ya en todo caso. Entonces, dentro de las lesiones tendinosas o estas tendinopatías, van a haber diferentes clasificaciones de acuerdo a la estructura más afectada, ¿ya? Algunos hablan de una entesitis o de una entesopatía también, ¿cierto? Cuando hablamos de los tejidos que envuelven al tendón, que muchas veces esto se clasifica más allá, insisto, de la imagen. ¿Por qué? Porque es la que tiene mayor terminaciones nerviosas, por eso es que se asocia más al dolor. La entesitis tiene que ver, ¿cierto?, con el tejido que llega propiamente tal y que entra al tejido óseo, ¿ya? Y habitualmente se combina también con una inflamación del periósteo. Entonces hablamos de una tenoperiostititis, entesoperiostititis, ¿ya? Y uno puede decir, pero esto, una mezcla. Si recuerdan, es lógico que no es que solamente se inflame el tendón, no es que solamente se inflame el periósteo. Si estamos hablando de un proceso mecánico, de una sobrecarga, de mal saque del padre, ¿ya? Es imposible que, y uno dice, ay, pero es que me duele más acá, y probablemente si palpo el supraespinoso a nivel del vientre muscular también está doloroso, y probablemente si palpo el bíceps, el paciente no se da cuenta, le duele más acá, el palpo el bíceps también me duele, y hago pruebas funcionales para el bíceps también. Es una disfunción. Es imposible que sea una sola estructura. Eso siempre lo tenemos que tener acá. Lo vimos las clases anteriores. En la fractura pasaba lo mismo. El diagnóstico médico es concreto porque se basa en quién tenía mayor daño. Pero eso no quiere decir que todos los otros tejidos tienen desmen. Todo el movimiento o esta funcionalidad correcta es dentro de una función, ¿cierto?, van en sinergia, todos van actuando, ¿ya? Y vamos a dejar las lesiones musculares para el día jueves. ¿Dudas, preguntas, consultas? Espero en la tarde conocerlos a todos porque no hemos superado los 25. ¿Saben que el taller es 100%? Para que le avisen a sus compañeros que más venían en una casa, para que no reprueben.